Si haces calistenia, conoces el front lever, y si conoces ese ejercicio, sabrás que mientras más alto seas, más difícil es. Sin embargo, ¿acaso existe una diferencia clara de dificultad al aprender el pino dependiendo de tu altura? Entender las palancas puede ser un poco confuso. Lo que todos entendemos sobre la dificultad del front lever hasta cierto punto puede explicarse con una palanca de tipo 3. Si alguna vez has sostenido una pala, sabrías que mientras más cerca estén tus manos del mango, más difícil o pesado se siente. El fulcro o punto de pivote vendría de tus manos porque la pala es recta y no puede girar. La carga proviene del otro extremo, mientras que el esfuerzo que aplicas puede variar según la posición de tus manos. Si simplemente sostuvieras la pala con ambas manos desde el mango, que se convertiría en el fulcro, e intentarías hacer un levantamiento de hombros manteniendo la pala completamente horizontal, sentirías lo pesada que es hasta el punto de rendirte. Lo mismo se puede esperar del front lever. Mientras más largas sean tus piernas, más difícil será. Con este ejemplo simple e intuitivo, podemos entender que mientras más largas sean las cosas similares a un palo, más pesadas se sienten si las sostienes por un extremo. Pero, ¿qué pasaría en un pino? Si alguna vez has sostenido un pino, sabrás que hay un punto ideal donde no necesitas fuerza y la presión en tus articulaciones es mínima. Es la misma sensación impecable que estar de pie con los pies. En este punto ideal, probablemente la altura no afecte el pino en absoluto. En un mundo perfecto, tu altura no afectaría la dificultad de mantener un pino. Sin embargo, el pino es una batalla constante de fuerzas donde estás redirigiendo tu cuerpo continuamente para alinearte con tu centro de gravedad y así mantener el equilibrio. A veces tus piernas se adelantarán demasiado o se doblarán, y es en esos casos donde tu altura tendrá un efecto negativo en la dificultad de mantener el equilibrio. Con el ejemplo intuitivo de la pala en mente, mientras más largas y pesadas sean tus piernas, más difícil será hacer los ajustes necesarios para mantener el equilibrio. Por ejemplo, tal vez una persona más baja no necesita tanta fuerza y control de los flexores de los dedos para ajustar un pequeño movimiento hacia delante de las piernas, mientras que una persona más alta tal vez sí. En otras palabras, el margen de error de la persona alta es menor que el de la persona baja. La persona más baja puede cometer más errores que la más alta. En consecuencia, no creo que sea razonable pensar que mantener un pino es más difícil para personas altas que para personas bajas. Esto posiblemente hace que el salto hacia el pino sea la peor forma de prepararse para él, porque debido a la longitud de tus piernas, el impulso creado por un salto sería más difícil de controlar. Aún así, no parece que la altura sea un factor tan difícil para aprender un pino, porque si lo fuera, quizás sería tan conocido como el efecto negativo de la altura en el front lever. Tal vez las personas altas tienen una ventaja sobre las bajas: el tamaño de sus manos. En mi aventura con el pino, algo que noté es que en el suelo siempre se sentía más difícil que en barras paralelas. De hecho, aprendí primero el pino en barras paralelas antes de aprenderlo en el suelo. Y algo que me hace creer que esto es cierto es el tamaño de mis manos. Mido 1,63 m con manos proporcionalmente más pequeñas, y esto hace que mis brazos se vean más grandes de lo que son, porque la muñeca pequeña da una ilusión de tamaño de brazo, pero el tamaño de mi brazo no es el punto de este video. Básicamente tengo manos pequeñas, y en mi experiencia diría que el tamaño de las manos importa más de lo que uno podría pensar a simple vista. Si alguna vez has usado un trípode, sabrás que mientras más ancha sea la posición de sus patas, más estable es, mientras que ocurre lo contrario si la posición de sus patas es más estrecha, menos estable. Cuanto más área cubran las patas, más estable es. Aunque tus manos no funcionen exactamente como un trípode, puedes pensarlo de la misma manera. Mientras más grandes sean las manos, más largos los dedos, mayor superficie cubierta, más estabilidad y control tendrás en un pino. No solo eso, sino que las manos más grandes tienen flexores de los dedos más fuertes para contrarrestar el movimiento hacia adelante de las piernas. Con esto en mente, ¿es irrazonable pensar que el tamaño de las manos importa? Por supuesto, articulaciones importantes como los dedos, hombros, caderas y rodillas también importan al equilibrar un pino, pero aún así se entiende el punto. He notado que al usar barras paralelas, el cono de control o área de superficie es prácticamente el mismo para la mayoría de las manos comparado con el suelo. A lo que intento decir es que cuando pones tus manos en el suelo, tus 5 dedos se colocan en distintos puntos, apoyando a equilibrarte, mientras que las barras paralelas de alguna manera los compactan en una posición fija que no toma en cuenta el tamaño de la mano. De cierta manera, el área de superficie de una mano pequeña no sería drásticamente diferente de una mano grande si ambas sostuvieran barras paralelas, mientras que si ambas estuvieran en el suelo, habría una gran diferencia. Además, debido a que sostenemos barras en dominadas y fondos, usamos más los músculos del antebrazo que los de los dedos, por lo que se espera cierto traspaso por el simple hecho de que la posición y su uso no es ajeno. La mayoría de lo que he dicho son divagaciones no confirmadas, son cosas que noté y que creo que son interesantes sobre el pino, y podrían haber explicado algunas cosas.